Apreciados estudiantes de Derecho, el día de hoy vamos a hacer un análisis de este texto de Derecho y Sociedades. Su nombre es Derecho y Sociedades. El autor es el doctor Wilson Iván Morgenstern Sánchez. El doctor Wilson es profesor de varias universidades en pregrado de Derecho Privado, Comercial, Societario, tratadista, escritor de varios artículos e investigador reconocido en el área de Derecho Comercial y Privado. En razón a ello y en razón a que he podido en mi ejercicio profesional utilizar este texto en algunas ocasiones y considero que para nuestros apuntes de derecho societario es fundamental y trae unos temas abordados desde un punto de vista muy claro y puntual, procederemos a explicar su contenido y a tratar algunos temas para que el que quiera pueda abordar este texto para su estudio del derecho societario. Iniciaremos por señalar que tiene el índice de este texto, es decir, el contenido de este texto, y habla acerca de las diferentes formas de asociación, de las sociedades comerciales, de las asociaciones, de las fundaciones, del concepto del interés social, de la persona jurídica y la sociedad como persona jurídica, su nacimiento, el atributo, el domicilio, la capacidad de la sociedad, el contrato de sociedad desde el punto de vista de su creación, sus características de oneroso, de ejecución sucesiva continuada, la plurilateralidad, los requisitos de la existencia del contrato, los aportes en la sociedad, el capital social en la sociedad, las acciones dentro de la sociedad anónima, las particularidades de la distribución de las utilidades y dentro del contrato de sociedad los requisitos de validez para el contrato de sociedad, los elementos esenciales al contrato de sociedad como que el consentimiento esté libre y exento de vicios, el error esencial, la fuerza, el dolo, los vicios del consentimiento, el contrato de sociedad y el contenido de ese contrato de sociedad, los requisitos de oponibilidad. Habla también el doctor Wilson de un análisis acerca de la sociedad anónima, la formación de los estatutos, concepto de estatutos, el trámite de fusión, de decisión, de transformación, las reformas estatutarias. En otro capítulo, el doctor Wilson nos acerca hacia un análisis de cada uno de los órganos de la sociedad, como son la asamblea de accionistas, los administradores, el revisor fiscal, las clases de sesiones que se realizan en una sociedad, cuál son la asamblea ordinaria y extraordinaria, el revisor fiscal, el representante legal, la importancia de la junta directiva y todos los órganos que funcionan y desempeñan su labor y papel dentro de una sociedad o compañía, las matrices, las subordinadas, el papel de la superintendencia de sociedades y finalmente aborda el tema de la disolución y la liquidación de la sociedad con las causales de la disolución privada y la liquidación privada voluntaria, las causales de disolución. Y estos son, y el tema de adjudicación adicional, la responsabilidad que tiene el liquidador dentro del proceso liquidatorio. Así las cosas, a grandes rasgos, este es el contenido del texto. Nos hace él una bienvenida al texto. Y empezaremos entonces a abordar algunos de los temas puntuales que considero que complementan esa formación teórico-práctica del estudiante de Derecho y Sociedades. Continuando entonces haciendo un análisis del texto del doctor Wilson, vamos a hablar de un tema puntual que es relevante y de discusión y de aprendizaje en las facultades de Derecho, y es la diferencia que existe entre las sociedades, las asociaciones y las corporaciones. Como estoy haciendo este análisis, este seguimiento al texto del doctor Wilson,
Voy a permitirme textualmente leer lo que él enuncia allí para que nos quede claro. Señala el doctor, la principal diferencia que existe entre las sociedades, asociaciones y corporaciones es que las compañías mercantiles primordialmente persiguen la obtención de ganancias patrimoniales para ser repartidas entre sus miembros. Es decir, que las sociedades comerciales tienen ánimo de lucro, mientras que las asociaciones y corporaciones carecen de este, por cuanto su objetivo principal es el perfeccionamiento intelectual, moral de sus integrantes y la defensa de sus derechos, como en el caso de las asociaciones profesionales. Dentro del texto, el doctor Wilson nos señala también que vayamos al artículo 98 del Código del Comercio colombiano. Y recordemos que el artículo 98 señala que los accionistas o socios en una sociedad buscan distribuirse entre ellos la utilidad o las ganancias patrimoniales que han obtenido del desarrollo de esa empresa societaria. Mientras que las utilidades económicas que se obtengan en el desarrollo de una asociación, el desarrollo de su objeto social, nunca van a ser repartidas entre los asociados, sino que éstas deben ser reinvertidas en la ejecución de la actividad propia de esa asociación, y ahí estaría la importancia. Adicional a ello, el doctor Wilson nos habla de unas consecuencias, ¿cierto? Sería que en las compañías mercantiles, en el evento que se haga el retiro de uno de sus asociados, es posible el reembolso y restitución de sus aportes. ¿Ok? Entonces, ahí hay una de las diferencias principales en la sociedad mercantil. De igual forma, el doctor Wilson nos habla acerca de la fundación, y ello es algo que debemos tener claro porque a veces tenemos una confusión entre la fundación, la asociación y la sociedad. Entonces, acerca de la fundación, el doctor nos señala puntualmente, en la fundación lo que hay es un capital que se ha destinado por parte del fundador o de los fundadores para la ejecución de una actividad de interés general, lo que lleva al contrario de lo que sucede en las compañías mercantiles. Los beneficios patrimoniales que se obtengan nunca se repartan entre los fundadores o administradores de la fundación, sino que deben ser reinvertidos en la consecución del objetivo determinado. Como vemos, entonces hay una diferencia porque en la sociedad la utilidad sí se distribuye entre los socios o los accionistas luego de que ya se ha hecho todo el ejercicio contable. En la sociedad sí sucede ello. En la asociación no, y en la fundación tampoco, porque la fundación tiene un espíritu de servicio a la sociedad, por cuanto sí per sí hay una utilidad en la fundación, pero esa utilidad que queda de ese ejercicio, de ese desarrollo del objeto social de la fundación, debe ser distribuida para el desarrollo de ese mismo objeto social. No puede ser distribuida entre los fundadores o creadores o gestores de la fundación, sino que ellos, lógicamente, en algunas de ellas tienen sus remuneraciones, sus salarios, pero lo que perciba esa fundación de utilidad debe ser reinvertido en continuar con el desarrollo del objeto social de la fundación. Y allí con ello, entonces, abordamos estos temas puntuales que aclara de una manera muy explícita y muy puntual el doctor Iván en su texto. Encontramos asimismo que el doctor Wilson habla acerca de ese nacimiento de la sociedad como un contrato. Y ese contrato, nos señala él, trae como consecuencia lógica un interés social de los socios o accionistas para obtener un mayor rendimiento de ese dinero o de ese aporte que coloca ese accionista o socio dentro de la sociedad. Señala entonces el doctor Wilson, no podemos desconocer que, por regla general, las sociedades comerciales surgen en el mundo del derecho como consecuencia de un contrato
que no es otro sino el contrato de sociedad. Y entonces con ello nosotros podemos concluir lo que ya hemos visto. El contrato de sociedad es un contrato mercantil como cualquier otro contrato y tiene los elementos de un contrato. Y allí entonces el doctor Wilson nos remite al tan nombrado artículo 98 que nosotros ya hemos visto, que está establecido en el Código del Comercio, y nos define a la sociedad de la siguiente manera, comillas: por contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo u otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Y esta es la definición a la cual nos acerca el doctor Wilson y nos remite para evidenciar y establecer el concepto de sociedad. También en su texto, de este texto que estamos viendo, de derecho de sociedades, nos habla acerca de que la sociedad reposa sobre la concesión de sociedad como un contrato, y en este contrato hay unas estipulaciones contractuales, nos señala acá, una capacidad, unos vicios del consentimiento, unas nulidades, la responsabilidad de los administradores y esa autonomía contractual y capacidad de decisión de los contratantes que se denominan socios o accionistas dentro del contrato de sociedad. Así las cosas, procedemos, apreciados estudiantes, a hablar del nacimiento de la sociedad como persona jurídica, indicando que el doctor Wilson señala aquí en su texto que en el inciso segundo del artículo 98 del Código del Comercio, ese artículo señala, según el texto, la sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Así las cosas deben entenderse conforme al criterio de interpretación generalmente aceptado, que la personalidad jurídica de una sociedad surge cuando se otorga escritura pública en la que consta su constitución. Ok, entonces en este orden de ideas sabemos que cuando una persona hace parte de una sociedad, ya hace parte de ese ropaje jurídico y responde de acuerdo al modelo societario, ya sea limitada o ilimitadamente o parcialmente, por las operaciones sociales que desarrolle esta sociedad. ¿Ok? Y esa personalidad jurídica de la sociedad debe llevarse a un documento privado, si así lo exige el modelo societario, elevarse ese contrato y esos estatutos a un documento privado, o elevarse efectivamente a escritura pública, si así lo exige la solemnidad de la sociedad. Lo cierto es que en este orden de ideas, de esa manera se da el nacimiento de esa persona jurídica que se denomina sociedad. Así las cosas, el doctor Wilson cita aquí a Pinzón del año 1988, hablando acerca de cómo determinar cuándo ha de entenderse legalmente constituida una sociedad. ¿Cuándo empieza la existencia legal de una sociedad como personalidad jurídica? La formación legal regular de la sociedad se cumple en dos etapas sucesivas: la de formulación auténtica mediante una escritura pública de cláusulas del contrato social que determinan el régimen convencional de la sociedad, y la de publicidad comercial de este régimen convencional de la sociedad mediante la inscripción en el registro público del comercio, para hacerlo ponible a terceros en todo en cuanto a ellos les hubiese interesar. Consecuencialmente, no es una sola escritura pública, sino con esa y con su subsiguiente registro como se constituye legalmente la sociedad y como inicia su existencia como persona jurídica. Así las cosas, lo que podemos concluir acerca de lo que ya hemos visto en nuestros apuntes y lo que señala el doctor Wilson citando aquí a Pinzón es referente a esa evidencia real de la existencia de la sociedad como persona jurídica, que la elevamos a la escritura pública o al documento privado, si así lo exige, dependiendo del modelo societario que vayamos a establecer,
y del cual vayamos a tomar el modelo societario de la sociedad que vamos a elaborar y a constituir, y luego la llevaremos al registro mercantil, que no es más ni menos lo que ya hemos visto, la oficina de la Cámara de Comercio del domicilio principal de la sociedad, para cumplir lo que establece el Código del Comercio mediante cumplir el principio de publicidad con este registro, que luego aparezca esta sociedad registrada en el certificado que sirve como prueba, que como ya sabemos el certificado de existencia y representación de la sociedad que expide la Cámara de Comercio, en la cual aparece ya registrada la sociedad existe como persona jurídica. Entonces, cuando se eleva este contrato, bien sea escritura pública o documento privado, y se registra, ahí se da la existencia legal de esta persona jurídica denominada sociedad. Siguiendo entonces los apuntes que ya hemos realizado en otros videos y esta retroalimentación del texto puntual que estamos haciendo con las indicaciones y señalamientos que establece esta obra y este manual de sociedades, que es muy práctico para los estudiantes que se inician en su estudio del derecho societario.